Gracias a Revista Mercado y a su equipo por invitarnos nuevamente a formar este panel, primero que nada, y segundo a invitarme a moderar el mismo. Siempre muy apreciado discutir la actualidad, los planes, las proyecciones del sector eléctrico. Es un poco difícil hacerlo después de las magníficas intervenciones del ministro Santos y de don Celso. La verdad que yo tenía algunos puntos de introducción que ya se mencionaron y por razones de tiempo pues vamos a entrar en materia rápidamente. Este panel es Energía 360, de la estrategia a la revolución. Y yo creo que ahí básicamente lo que vamos a ir en el camino, vamos a ir entendiendo de qué se trata eso. Nos acompañan Edwin de los Santos, presidente de AES, doña Elena Villella, presidente de Interquímica, Armando Rodríguez, vicepresidente y director ejecutivo de Seaboard, y Guillermo Estrella, socio de Energía 2000. Un placer tenerlo aquí a todos. La verdad que son figuras muy relevantes en este momento en el sector eléctrico del lado del sector empresarial. Un tema que sí vale la pena mencionar y recalcar, aunque las dos primeras ponencias van muy en línea con eso, es que el sector eléctrico tiene muchos temas positivos, aunque lamentablemente así no se tratan en la prensa, pero esa es la verdad. El ministro Santos pues resaltó muchos de ellos en su ponencia. La diversificación de la matriz eléctrica del año 2000 hasta la actualidad es uno de los principales logros y sobre eso vamos a discutir un poco más al respecto. En ese sentido, y me gustaría de ustedes tener una introducción breve de cada uno, tal vez comenzando de Edwin hacia Armando, en ese orden, de cuál es la visión que ustedes tienen, cuál es la posición que tienen con relación al estado actual del sector, cómo ven las proyecciones y cómo ven el futuro del sector. Todo eso en 2 o 3 minutos, porque tenemos temas que hablar con ustedes. Sí, ¿se escucha? Sí, bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a doña Patricia, a Sara, por la amable invitación. ¿Cómo decirle que no a doña Patricia? y por supuesto, saludar a todos mis colegas aquí en este panel y en el foro, muchos amigos. A tu pregunta, Manuel, en 2 o 3 minutos, yo me circunscribo a la presentación que hizo el ministro Santos en gran sentido. Sabes que tenemos más de 25 años, 27 años operando acá en la República Dominicana como la principal empresa de inversión norteamericana en el país, y cada día nos sentimos, por supuesto, mucho más acogidos. Hay mucho por delante, mucho por hacer, pero sí sentirse parte de toda la discusión que se genera en la República Dominicana en torno al sector eléctrico es algo muy importante, y eso es algo que hay que celebrar, ese espíritu participativo que ha demostrado la República Dominicana. Doña Elena. Bueno, primero que nada diría que tenemos avances, hay muchos avances, y realmente, sin querer repetir lo que dijera el ministro, la verdad es que hay una inversión importante en generación. Recuerdo hace años cuando hablábamos de la línea 345, que parecía un sueño, del norte al sur, y finalmente pues la vamos a ver, está casi ahí. Y obviamente hay una gran inversión en todo el sector de generación, que en los próximos años pues no solamente vamos, como dicen, a catch up, vamos a lograr realmente tener un suministro confiable, con energía mucho más limpia, y sobre todo una calidad de energía más confiable, pero también con mucho mayor seguridad y confiabilidad de suministro, porque habrá más energía para servir. Entonces, yo creo que hoy es una gran oportunidad. Pedía que un poco dijéramos quiénes eran. Yo vengo del sector industrial, como ustedes saben, y básicamente tengo algunas inversiones en energía, pero creo que hay grandes cambios, grandes avances, y que tenemos que continuar. Noche. Gracias, Revista Mercado. Ese es mi nombre, Santiago, ¿eh? Bueno, entonces lo puse de manifiesto.
Yo soy abogado y le confieso que en mis 23 años de ejercicio muy ligado al sector eléctrico, pues nunca había visto en República Dominicana actores detentadores del sector eléctrico tan comprometidos a que las cosas pasen bien, que se hagan y convertirse en facilitadores, en negociar bien y hacer las cosas lo mejor posible para el Estado, don Celso, y trabajar todos los días independientemente la hora para lograr que las cosas pasen, Joel. Lo que estamos viendo en República Dominicana es toda una revolución en su espectro. La matriz se está diversificando, como bien lo decía Joel en su exposición. Tenemos grandes retos. Hay cosas que República Dominicana todavía no puede controlar, que se refieren específicamente a los temas de los precios de combustible y demás que nos afectan. Pero tenemos un sector privado pujante en este momento, marcando junto con el Estado y haciendo grandes sinergias para que las cosas sean posibles. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a la revista Mercado por este tremendo evento que han organizado con tremendos expositores, que creo que va a ser muy interesante. Yo veo el desarrollo del sector eléctrico después de muchos años, como muchos de los participantes de este panel y de otros, que hemos ido evolucionando de un sistema con muchas deficiencias a un sistema donde empezó a primar el tema del servicio público, la calidad del servicio público, mejorar la calidad de la energía que se genera, se transmite y se lleva a los hogares de cada persona. Pero más importante aún es que veo que estamos haciendo un giro sin descuidar esos aspectos hacia una visión de negocio. ¿Por qué esto es importante? Porque el sector eléctrico se fundamenta sobre la inversión, y la inversión que se realiza, grandes inversiones que se realizan, requieren de retorno, no solo para tener un retorno al inversionista, que es muy importante, sino para mantener esa viabilidad de seguir invirtiendo, que es lo que hace falta, para que este sistema por fin encuentre un balance entre precio, calidad y continuidad del servicio. En ese sentido, las dos presentaciones que vimos, la del ministro con los objetivos y la estrategia, y la del querido amigo Celso, con todo lo que se está haciendo y lo que se pretende hacer a futuro, son muy informativas, nos dan mucho ánimo de que el sector va a continuar creciendo y dirigiéndose en la dirección correcta. Gracias a los cuatro. No tenemos mucho tiempo, así que yo voy a ir bastante rápido con estas cuatro figuras aquí, ¿verdad? Edwin, tú mencionaste el tema de todos los años que tiene el país, obviamente el cambio de la matriz que han tenido, la diversificación y su camino hacia cada vez ser más limpio, y me gustaría que nos compartas qué lecciones ustedes han aprendido en todo este tiempo. Sí, bueno, Manuel, es una pregunta, voy a tratar también de ser lo más expedito posible. A mí esto de ser entrevistado no se me da muy bien. Yo en realidad vine a ver a Celso, que le reconocí cuando me tocó ser presidente de la Cámara Americana de Comercio, que fue el expositor que más gente llevó. Tuvimos un superávit presupuestario importante y de ahí yo lo designé como el Taylor Swift del sector eléctrico. Pero bueno, mira, en todos estos años nosotros hemos aprendido, yo creo que muchas de las cosas que hemos aprendido, una de las quizás de las más importantes es a no improvisar, ser más selectivo, más ponderado en las inversiones que hacemos. AES es una corporación que estuvo en algún momento en más de 33 países en el mundo y estamos más concentrados en el hemisferio americano, y pienso que quizás con mejores resultados. Eso también nos hace enfocarnos en mercados como el dominicano, donde continuamos creciendo en importantes inversiones. Hoy en día hemos superado los 2.400 millones de dólares en inversiones en el país. Continuamos creciendo, continuamos invirtiendo mucho en eficiencias, y a lo largo de todo este tiempo
siendo innovadores, que es una de las tareas más difíciles en cualquier mercado, para cualquier empresa que se emprenda en cualquier país o sector. Bueno, tú vas trillando un camino, ¿verdad? Y ese camino te lleva a tropiezos, te lleva a tomar muchas experiencias y también a trabajar mucho de la mano, en nuestro caso, que somos un sector regulado, con el regulador, porque la innovación siempre va delante de la regulación. Ese es uno de los grandes retos, aunque se critica, se dice, bueno, la regulación es lenta, pero la realidad es que esa es la parte repetitiva de la historia. Entonces, siendo innovadores en la introducción del gas natural, en las tecnologías para el transporte, sea por camiones, sea por las redes de gasoductos, por los sistemas de almacenamiento, por los sistemas de almacenamiento de energía también, que recuerden que fuimos los primeros que lo trajimos al país y se encuentran operando. Todo eso ha representado ahorros calculados en billones de dólares a la economía nacional. Y al final tú vas aprendiendo sobre todas esas cosas, pero yo te diría que contar con un sistema con las políticas públicas bien planificadas es algo sumamente importante, igualmente que la parte esta de ser bien ponderados en la selección de las inversiones. Me detengo ahí. Gracias. Doña Elena, como usted mencionó, usted es empresaria industrial, entonces tal vez darle con esta pregunta un giro, porque aquí todos van a hablar del sector eléctrico, pero nos gustaría entender cuáles son las principales necesidades de su sector con relación a la evolución del sector eléctrico y cómo influye la estabilidad y la fortaleza del sector eléctrico frente al sector industrial, es decir, cuáles son las ventajas que le da ese sector eléctrico fortalecido. Bueno, primero que nada, creo que es importante reconocer los avances de dónde venimos y dónde estamos. Realmente, años la verdad que la mayoría de las industrias tenían que tener plantas eléctricas de emergencia que trabajaban durante muchísimas horas. Hoy día, realmente, hay una confiabilidad de suministro que puede haber sus interrupciones, porque las hay, pero lo que tenemos que continuar trabajando para que no las haya. Pero obviamente la calidad de la energía y la confiabilidad de la entrega y del suministro son fundamentales para el sector industrial, primero que nada. En otro aspecto también viene a ser importante que trabajemos juntos en tratar de asegurarnos que planificamos esas necesidades de energía y esas necesidades de la propia industria para tratar de lograr ahorros y eficiencias en el proceso. ¿A qué me refiero? Bueno, mira, por ejemplo, hay valles donde hay menos consumo, donde quizás fuera interesante que las industrias pudieran quizás utilizar más energía de esas horas, de forma que pudieran tener quizás una tarifa diferenciada que las ayude a trabajar en horas que quizá el consumo es más bajo. En fin, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero yo lo que quisiera resaltar es que el que trabajemos juntos, que el gobierno y el sector privado trabajen para lograr que nuestro país cada vez cuente con una energía más confiable y que permita a las industrias ser más competitivas. Porque quiero reiterar la necesidad de competir y de competir, obviamente, en condiciones de igualdad con otros países. No somos los más caros, pero sí podemos continuar mejorando. Y ahí entran toda una serie de nuevas tecnologías que vamos a ir viendo en el proceso que mejoran. Pero me voy a quedar ahí para básicamente recalcar la calidad y la estabilidad en materia energética para los sectores industriales. Definitivamente excelentes puntos, doña Elena, gracias. Y a tomar en cuenta eso. Guillermo, ustedes trabajaron una central a gran escala, o están trabajando una central a gran escala en un lugar donde había infraestructura limitada y no había capacidad instalada. Y nos gustaría saber cuáles fueron los principales retos técnicos y estratégicos que ustedes vivieron y sería bueno compartir
esa experiencia en este momento? Mira, el gran reto era transformar, sembrar vida, esperanza en una zona muy pobre, donde no había ningún tipo de infraestructura. Tú tener que hacer absolutamente todo cuando tenías en la esquina probablemente lugares muchísimo más favorables para desarrollar tu proyecto. Construir un muelle auxiliar, un gasoducto, hoteles para poder alojar a todo tu personal, alquilar cientos de casas, empezar a trabajar con toda esa parte social ambiental, construir un vivero, dar vida, esperanza a un sinnúmero de personas que podían entender que tu intento era efímero. Entonces tenías que sembrar confianza. Eso era lo primero. Después, el resto ha sido muy fácil. Inmediatamente te empoderas, te ganas la credibilidad, la confianza de todos en un lugar donde hasta los mosquitos tienes que importarlo y te hace todo bastante caro. Y tienes que cuidar la parte ambiental, pues entonces el reto es mayor. Nosotros, y qué feliz me hace doña Elena al hablar de esa línea de transmisión, porque nosotros tuvimos que hacer esa línea de transmisión 345, que a propósito Joel está lista el 28 de este mes y se inaugura el 9 de julio. Es decir, probablemente, Martín, el proyecto más importante en materia de transmisión que se haya hecho, 130 kilómetros en los últimos años, ¿no? Quizás en la historia republicana, no sé. Pero tú tienes que pasar por un sinnúmero de provincias, la servidumbre de paso, el espacio aéreo, todo lo que eso conlleva, y lograr los pajaritos, Joel. Sí. Entonces, lograr eso en menos de 2 años ha sido una gran hazaña, y de verdad que se convierte en un elemento de mucha satisfacción y bienestar, y creo que empresarios aguerridos, valientes, pues se atrevieron a hacerlo y lo han logrado. Aquí tengo, por ejemplo, a Carlos José Martí, que es parte de esa historia. Entonces, esa es la parte que se traduce, se convierte en un verdadero reto, lo social, lo ambiental. Después, evidentemente, proyectos de este tamaño de cara a la parte bancaria local, se convierten muy grandes. Y entonces eso más adelante, la legislación y todo lo que son las normas prudenciales y demás, pues tendrán que cambiar el elemento de apetito de riesgo para este tipo de proyectos. Excelente, y eso sería un excelente conversatorio que tal vez vale la pena sostener más adelante. Armando, ustedes trajeron hace un tiempo una generadora nueva, y nos gustaría saber qué innovaciones tecnológicas han implementado en esas operaciones ustedes y cómo esto ha impactado la eficiencia del sistema. Cómo no, muchas gracias. Bueno, mira, nosotros tenemos aquí 35 años, un poquito más que Edwin, pero siempre hemos ido de la mano con AES en muchas cosas que hemos hecho, y llegamos aquí con el amigo Rolando, que fue quien trajo este primer proyecto nuestro. Nos incorporamos a él y hemos seguido creciendo sobre la base de expandir con generación cada vez más eficiente. Estamos en una etapa donde la eficiencia y la tecnología se están juntando, la tecnología ya no relacionada a la generación, y nosotros tenemos, vamos a decir, varios avances tecnológicos. Igual que AES, también tenemos nuestro sistema de batería, que es utilizado para regular frecuencia y dar otros servicios. Tenemos también mucha inversión en Operation Technology, OT, Information Technology, todo eso utilizado para la operación de las plantas. Nuestras plantas están conectadas con los suplidores de los equipos, una con Wärtsilä, la otra con Siemens, y el monitoreo de las mismas y la calidad de la energía que producimos y la eficiencia en el consumo de combustible está siendo monitoreado totalmente 24/7. Creo que esa es la línea que debe seguir el sector, donde las inversiones son grandísimas y la rentabilidad es muy necesaria y hay que buscarla.
donde uno, utilizando la tecnología, pueda extraer ese margen adicional que hace la diferencia entre un proyecto, como ha habido muchos aquí que han arrancado, florecido, algunos han sido abandonados, y otros proyectos que, como muchos otros que también están aquí, han iniciado, han crecido y han renovado sus equipos y son suplidores de muy alta calidad. Gracias, Armando. Lamentablemente por el tiempo me parece que esta va a ser la última pregunta y se la quería hacer a Edwin. Armando mencionó baterías y me gustaría, Edwin, que tú nos comentes sobre qué nuevas tecnologías y desarrollos el país necesita trabajar, necesita innovar para seguir su camino hacia mejorar, fortalecer la diversificación de la matriz eléctrica. Solo eso. Solamente eso, y nuevamente en unos 2 minutos. Bueno, mira, ya que me invitaron, y cuando me invitan saben cómo me pongo, yo quiero dejar aquí una reflexión e invitar, aprovechar que está mi querido amigo el ministro Celso y parte del equipo de gobierno y del sector privado también. Yo pienso que con todas las macrotendencias que estamos viendo en el mundo, estamos viviendo, me parece que el momento es oportuno para sentarnos y conversar acerca del futuro energético de la República Dominicana, especialmente la parte de tecnología, generación, y ver qué es lo que queremos entre lo que el deber ser y el ser, y lo que tenemos y lo que aspiraríamos a ver. Estamos viendo una multipolarización global, y eso llama una reflexión entre seguridad energética, eficiencias, costos, tecnologías, y es algo que hay que ponderar. Estamos viendo el crecimiento de la demanda, lo mencionaba el ministro Santos, de la energía impulsada por el crecimiento de los centros de data en el mundo. En Estados Unidos se proyecta que en los próximos años la demanda va a crecer aproximadamente un 14% solamente en el segmento de centros de data. Y eso nos lleva también a la discusión de dónde queremos estar situados como país en ese renglón. Hablamos de nearshoring, etcétera, hemisferios. Yo creo que la Cumbre de las Américas también va a ser un buen foro para llevar esa discusión de seguridad energética nacional, regional, hemisférica. Pero también tenemos el tema irrefutable del cambio climático. Es una realidad y es algo que hay que poner en la balanza en esa discusión versus seguridad nacional, seguridad energética nacional y eficiencias para la sostenibilidad. Hoy en día estamos viendo un cambio de discurso muy importante en muchas empresas en vista de que están viendo amenazas para el suministro energético, tal como dijo Joel Santos. La energía es el epicentro hoy del desarrollo global y es algo que tenemos que tener en la mira. Las disrupciones de las cadenas de suministro y demás es algo también que tenemos que ponderar. Con respecto al punto que tú mencionas, Manuel, hay que ver qué ha pasado, por ejemplo, Chile, España, Texas, que sabemos que en común tuvieron alteraciones importantes. ¿Qué tuvieron en común esos países? Una importante penetración de energías renovables. Es como dicen, salí de la capital hacia Santiago, hacia Bonao, pero frené en Santiago, ¿verdad? Se les fue a la mano. Tenemos que ponderar ahí cuál es el balance que necesitamos y aprender de esas experiencias. Todas han tenido retos en transmisión y todas han tenido una baja penetración de esos mercados de almacenamiento de energía. Eso ha conllevado a unos curtailments de generación de fuentes renovables importantes. En Chile en el 2024 fue aproximadamente 6 terawatt horas. Se proyecta que para este año en Chile será de algunos 8 terawatt horas. En España estamos hablando de cerca de 2 terawatts. En Texas aproximadamente 2.2 terawatts en el 2024 también. En República Dominicana estamos empezando a ver algunas de esas tendencias. ¿Y qué ha pasado? Falta de la llegada de las tecnologías como el almacenamiento de energía, redundancias también en el sistema. Eso cuesta, pero también tiene una contribución.
Como contrapartida, tú tienes el mercado de California, que es el más grande, la quinta economía más grande del mundo, incluido Estados Unidos. Y la respuesta, sin embargo, ha sido muy diferente. Nosotros visitamos California en el año 2021 y nos reunimos ahí con las comisiones de energía, con la Comisión de Energía, con el operador del sistema. Y lo que nos decían allá en el año 2021 es que llevaban 800 megavatios de almacenamiento de energía. Visitamos en agosto del año pasado y esa penetración de almacenamiento incrementó a esa época a 11.000 megavatios. ¿Cuál fue la diferencia entre Texas, España, Chile en el año 2024? Bueno, que el curtailment de energía fue apenas de 27.000 gigavatios. Y eso te da una fuerte referencia, ¿verdad?, de la importancia de los sistemas de almacenamiento hoy en día, considerando todos esos elementos. Pero de nuevo, pienso, Manuel, que el momento es oportuno, tú sabes, para reflexionar acerca de hacia dónde queremos llevar. Gracias, Edwin. Y la verdad que cerrar con esa reflexión es magnífico, porque los cambios tecnológicos han venido, la demanda, como se mencionó, el ministro mencionó, ha crecido de manera importante, y lo que doña Elena indicó, la necesidad de seguir aportando para el desarrollo nacional a través de los sectores productivos. Desde ADIE, el ministro don Celso y el resto del equipo del gobierno sabe que nosotros estamos en la mejor disposición siempre de crear esos vínculos y de crear esa foro de discusión, y la verdad que eso es lo que queremos en beneficio del país y de lograr esas metas comunes que tenemos. Gracias a los panelistas, excelente, qué pena que fueron estos minutos que nos dieron, pudiéramos haber aquí durado 1 hora. Gracias a doña Patricia, a Revista Mercado y a todo el equipo por nuevamente tener este panel y dejarnos este espacio para esta discusión tan importante. Muchas gracias. Y creo que sentó. Patricia sienta las bases. Señores, Patricia sienta las bases para que discutamos aún más y profundicemos realmente en qué más tenemos que hacer para adecuarnos y asegurarnos que proactivamente tenemos esas reglas claras y esas regulaciones para que se puedan hacer esas inversiones en nuevas tecnologías, en almacenamiento y en esas energías que poco a poco cada vez van cambiando más, pero que vayamos adelante. Gracias. Excelente, gracias.